Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. El tópico que yo voy a conversar contigo es tratando de hacer un análisis de la difícil situación de la población haitiana cuando se habla de la crisis migratoria, que en este momento todos somos testigos, que está ocurriendo en la frontera sur de los Estados Unidos con México. Yo soy de lo que pienso, que para tú entender cuáles son las motivaciones o las razones que están detrás de esta migración haitiana hacia los Estados Unidos, pero también cuando hablamos de las personas que son de Nicaragua, de El Salvador, de Honduras y por qué no de México, pero también podríamos decir lo mismo de los venezolanos, hay una serie de factores que nosotros tenemos que analizar. Y desde mi punto de vista, cuando se habla de esta masiva migración hacia el territorio norteamericano, la migración es económica. Claro, hay otros que producen dicho tipo de migración producto de la situación política. Otro es posible que migren producto de la inseguridad. Existen muchas de estas naciones. Y no cabe duda también que cuando tú analizas los procesos migratorios, muchas veces las personas migran por diferentes razones. Pero cuando tú haces un análisis de la migración de los haitianos hacia los Estados Unidos, a través de Centroamérica, México, para llegar a la parte sur de la frontera norteamericana, tú llegas a la conclusión que la migración ni es política, ni es cultural. Es posible que sea producto cuando se habla de los niveles de criminalidad y la inseguridad social, pero mayormente es una migración económica. Claro, hay un elemento que hay que entender. Cuando se habla de dicho tipo de migración, si tú conoces un poquito lo que es la historia de los Estados Unidos, y que cada década o todos los años nosotros entramos en ese proceso de crisis migratorio en la parte sur de los Estados Unidos, la migración de los haitianos simplemente lo que hace es sumarle un nuevo elemento. Claro, cuando tú observas lo que son las imágenes que todos observamos en las cadenas nacionales, pero también en las cadenas internacionales, no cabe duda que cuando tú observas estas imágenes, las cuales desde mi punto de vista son perturbadoras, lo cual parece como un comportamiento agresivo de los agentes a caballo que de una forma u otra estaban acorralando a las personas haitianas como si fueran animales. Algo que nosotros tenemos que considerar es que las imágenes de los agentes de patrulla fronteriza usando su caballo para el control de las multitudes en las orillas del Río Grande han indignado a los políticos liberales dentro de los Estados Unidos, pero también a una gran parte de la población que apoya el proceso de ingreso a los nacionales haitianos, pero también a los migrantes que de una forma u otra están buscando asilo político en los Estados Unidos, producto de la situación económica, política y de inseguridad ciudadana que existe en muchas naciones centroamericanas, pero también del Caribe, y no hablemos de otras naciones. Otro elemento que nosotros también tenemos que considerar, que cuando tú observas estas imágenes, uno quiera aceptarlo o no, producto de la historia que existe en los Estados Unidos, en la cual muchos aseguran que cuando se habla de los Estados Unidos existe un racismo sistemático en contra de las minorías, mayormente las personas de raza negra, y tú observas el comportamiento agresivo en contra de los haitianos, quienes son negros. De una forma u otra, eso te recuerda a ti, y por qué no, tú haces una conexión entre el comportamiento de la supremacia blanca en los Estados Unidos, pero también cuando hablamos del sistema esclavista, en la forma como los blancos trataban a la población negra o la población afroamericana. Muchas personas dicen, conocedores de este tipo de práctica, la cual es común, que muchos agentes a caballo utilicen riendas largas para controlar el caballo, lo que aparentemente llevó a un reportero gráfico en la escena, en la ciudad del Río, a describirlo como un látigo que estaba siendo utilizado por los agentes como una forma de intimidar a la población haitiana. Está buscando la forma de conseguir una mejor vida ingresando al territorio de los Estados Unidos a través de medios legales, como es
el asilo. Claro, hay algo que nosotros tenemos que entender, y es que en los últimos días alrededor de 14.000 migrantes se habían congregado bajo el puente internacional del río, esperando ser detenidos por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos para empezar su procesamiento de asilo. Muchos de los migrantes han establecido campamento y refugio, según las fotos capturadas por las cadenas norteamericanas, que de una forma u otra este tipo de crisis migratoria, o que otros consideran una crisis humanitaria, es el foco de atención cuando se habla de la política de los Estados Unidos. Según los informes, el gobierno federal está trayendo autobuses escolares del Distrito Escolar Local de Texas para ayudar a transportar a las multitudes de migrantes debajo del puente, dijo una fuente anónima de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Muchos haitianos acampados en una pequeña ciudad fronteriza de Texas están siendo liberados en los Estados Unidos, dijeron el martes pasado dos funcionarios estadounidenses, socavando la declaración pública de la administración Biden de que los miles de campamentos enfrentaban una expulsión inmediata. Existía un temor dentro de la población mayormente haitiana que muchos de estos haitianos se iba a ocurrir una deportación masiva. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender. Eso es lo que hacen todas las naciones, independientemente de la nación que estemos hablando, del color de piel de la persona, de los grupos étnicos o de la clase social. Todas las naciones tienen el derecho de aplicar lo que son sus leyes migratorias. Yo no creo que los Estados Unidos tengan que hacer una excepción con los haitianos, y más cuando todos hemos observado en los últimos meses migración de ciudadanos centroamericanos, mayormente de El Salvador, de Honduras y de Nicaragua, que a través del territorio mexicano están tratando de ingresar a los Estados Unidos en la frontera sur de esa nación norteamericana, optando por eso que la gente llama un asilo político en calidad de refugiado. Claro, hay algo que nosotros tenemos que entender. Producto de esta acción en la cual, de una forma u otra, la administración Biden está tratando de deportar de una forma masiva a los haitianos que están acampados en la parte sur de la frontera norteamericana, un enviado especial de los Estados Unidos para Haití, Daniel Fote, renunció en protesta por la expulsión de los haitianos de la frontera sur por el gobierno de Biden, calificando dicha acción como inhumana. Dice él que él no será asociado con la decisión inhumana y contraproducente de los Estados Unidos de deportar a miles de refugiados e inmigrantes ilegales haitianos hacia Haití, un país donde los funcionarios estadounidenses están confinados en recintos seguros debido a los peligros que representan las bandas armadas que controlan la vida cotidiana. Claro, si tú haces un análisis de la situación de los haitianos en Haití, la situación de los hondureños en Honduras, la situación de los salvadoreños en El Salvador, la situación de los nicaragüenses en Nicaragua, y por qué no, hablemos de los venezolanos, y un poco vamos a hablar de los cubanos. No cabe duda que en dichas naciones, de una forma u otra, existe un deseo de muchos de esos nacionales de salir de esas naciones. Muchos por cuestiones económicas, otros por cuestiones políticas. Aquí es donde nosotros tenemos que hacer una diferencia entre lo que es un acto inmoral y lo que es un acto legal. Los Estados Unidos tienen el derecho, dentro de las leyes migratorias de ese país, de expulsar a las personas que ellos consideran que están indocumentados o que son ilegales cuando llegan a su territorio. Por eso, desde mi punto de vista, cuando tú escuchas las declaraciones del enviado especial hacia Haití, que de una forma u otra renuncia a su cargo, desde mi punto de vista, más que él alegar un elemento legal, él está alegando un elemento que es moral. Y los países muchas veces no toman decisiones morales, toman decisiones políticas o toman decisiones legales. Claro, cuando se habla de los Estados Unidos, no cabe duda que los grupos más liberales, mayormente los demócratas, y cuando hablamos también de los grupos que son pro-inmigrantes, y no hablemos de ese
grupo de personas que son parte de ese conglomerado de negros dentro del Congreso de los Estados Unidos, que de una forma u otra ellos ven en los haitianos por la similitud del color de piel, y ellos también de una forma u otra están apoyando y están criticando la administración de Joe Biden por ese tipo de método de querer expulsar a los haitianos que están varados en la frontera sur de los Estados Unidos. La congresista Verónica Escobar señaló en un mensaje leído durante una rueda de prensa que el abuso y maltrato al que se ha sometido a los haitianos es horrible, pero también inaceptable, e hizo un llamado al presidente Biden a proveer el asilo y recordarle que es legal. Hay algo que nosotros tenemos que entender. Tú tienes el derecho de pedir asilo en los Estados Unidos. Pero es posible que el hecho de que tú pidas asilo no te garantiza que esa petición de asilo va a ser aceptada. Muchas veces lo que tú ganas es poco de tiempo. A veces tú entras al territorio norteamericano en tu condición porque tú pediste asilo, en lo que un juez simplemente escucha tu caso. Pero de las personas que piden asilo, de un 100%, a lo mejor el 5 o el 3% ese asilo es aprobado. Después hay un 95-97% cuyo asilo, petición de asilo, es negada. Esa es la realidad de las personas que piden asilo. Y más en el caso cuando se habla de los haitianos, los hondureños, los salvadoreños y los nicaragüenses. Y hablemos en este caso de los venezolanos, que muchos de esos grupos poblacionales que quieren entrar a los Estados Unidos, utilizando el asilo como un recurso, muchos de ellos no califican, porque dicha migración no es política, no es de persecución, no es porque la delincuencia de una forma u otra evita que ellos vivan en esos países, no, la mayoría de las motivaciones son económicas. Es una realidad que todo el mundo conoce. Los activistas además urgieron al presidente Biden investigar a las autoridades migratorias que esta semana han sido críticos por acosar montado en caballo a los inmigrantes haitianos en ese pueblecito pequeño que está en Texas, que lo que tiene son alrededor de 35,000 habitantes, que se llama Del Río. Pedimos al Congreso que garantice que estos errores en nuestra frontera nunca vuelvan a ocurrir, mediante la promulgación de leyes sobre la responsabilidad de la patrulla fronteriza para detener los abusos, señalaron algunos activistas. Es difícil ver las imágenes y los videos de la patrulla fronteriza acorralando gente porque son pobres, porque son diferentes o porque simplemente vienen de lejos, dice Rubén García. En este sentido, el gobierno estadounidense anunció la suspensión temporal del uso de caballos para patrullar la zona de la frontera con México, por lo que han cruzado en las últimas semanas miles de migrantes. En este sentido, el gobierno estadounidense anunció la suspensión temporal del uso de caballos para patrullar la zona de la frontera con México, por la cual hasta este momento han estado cruzando en las últimas semanas miles de inmigrantes, tanto centroamericanos como también inmigrantes haitianos. Es bochornoso el tratamiento dispensado a los nacionales haitianos en Texas, en el que se utilizaron látigos como si estuviese tratando con animales. No solo revela el racismo que todavía persiste en algunos de los estados de la Unión, sino también la hipocresía de los demócratas que han anunciado la deportación masiva de estos desdichados seres humanos. Claro, si tú haces un análisis del comportamiento migratorio de todos los gobiernos demócratas, hay algo que hay que tener. Cuando tú analizas los niveles de deportación durante los gobiernos demócratas, mayormente cuando hablamos de Barack Obama, fue cuando se deportó una mayor cantidad de personas hacia otros países, los cuales estaban en condición de ilegalidad dentro del territorio norteamericano. Una de las características de los gobiernos demócratas
es que ellos de una forma u otra dan mayores oportunidades a que las personas entren al territorio norteamericano de la vía legal, pero también cuando ellos están en el gobierno son los que aumentan la proporción y la cantidad de personas que entran en proceso de deportación. Y no cabe duda que cuando tú analizas el comportamiento migratorio en los últimos meses y en los últimos años de esa gran población pobre y perseguida centroamericana, pero también en Haití, no cabe duda que las necesidades y los conflictos, y por qué no, cuando se habla de los niveles de delincuencia, pero sobre todo la desigualdad y la falta de oportunidades en esas naciones, desde mi punto de vista la razón de esta migración. Hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Estados Unidos, muchas veces nosotros tenemos la tendencia de culpar a esa nación de los problemas de pobreza que existen en muchas naciones centroamericanas, cuando realmente el responsable de los niveles de pobreza de muchas de esas naciones centroamericanas no son los Estados Unidos, son los diferentes gobiernos que muchos de nosotros hemos elegido en cada una de esas naciones, gobiernos que hasta este momento lo que han es contribuido de una forma u otra a perpetuar los niveles de pobreza, de corrupción y delincuencia en muchas de esas naciones caribeñas, pero también centroamericanas. Después de que miles de haitianos y otros migrantes se refugiaron en un campamento debajo de un puente en la ciudad del Río, en el sur de Texas, la administración Biden ha estado trasladando a muchos de regreso a Haití, pero también hacia México. Claro, hay algo que nosotros tenemos que entender. Muchas personas de este grupo poblacional, muchos de ellos alegan que ellos están tratando de entrar como refugiados en los Estados Unidos mediante un asilo político, porque ellos se consideran que de una forma u otra ellos son la consecuencia de una persecución política cuando se habla de los países de origen. México le ha ofrecido la estadía a muchos de esos nacionales para que se queden viviendo en México. Si no, pregúntale a la población haitiana en México, a la población cubana en México, que de una forma u otra a ellos no les interesa estar en un estado democrático, no. A ellos lo que les interesa es alcanzar el sueño americano. Lo que desde mi punto de vista te dice a ti que las razones no son políticas, las razones tampoco son por los niveles de delincuencia o la inseguridad ciudadana, no, las razones son económicas y eso lo sabe todo el mundo. Estados Unidos es consecuencia que las razones de la migración de los nacionales de estas naciones son razones por motivaciones económicas, razones por las cuales en muchas de estas naciones centroamericanas, como el caso de Honduras, Nicaragua, El Salvador, pero también Haití, muchas veces los Estados Unidos tienen una política económica como una forma de incentivar a que en esas naciones, muchos de esos nacionales no emigren hacia los Estados Unidos por cuestiones económicas. Pero cuando tú analizas los niveles de corrupción en muchas de esas naciones de las cuales yo te estoy hablando, los Estados Unidos no confían en los gobiernos de muchas de esas naciones. Razones por las cuales los Estados Unidos están en un callejón sin salida cuando se habla de buscar la forma de cómo evitar que esas personas salgan de esos países producto de la enorme situación económica que existen en esas naciones. Y no cabe duda, yo soy de lo que creo que para tú entender las causas o las razones que están detrás de la migración de los haitianos hacia la parte sur de la frontera norteamericana, tú tienes que entender la situación económica de Haití, tú tienes que entender la situación social de delincuencia en Haití, pero también tú tienes que entender lo que es la enorme corrupción que existe en Haití, lo cual muchos consideran como un estado fallido. Ahora, desde mi punto de vista, Joe Biden, cuando él llega a la presidencia, él cometió muchos errores en cuanto a la forma como él destruye o quita la política migratoria de Donald Trump y de una forma u otra el mensaje a muchos nacionales en estas naciones pobres que los Estados Unidos tienen la puerta abierta a los migrantes de otras naciones, lo cual desde mi punto de vista fue un error en el mensaje.
Razones por las cuales muchos republicanos en este momento dicen que el responsable de la crisis migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos y esa crisis humanitaria que nosotros vemos es simplemente la falta de política coherente de Joe Biden y ese mensaje vago que envió de que la puerta o la frontera de los Estados Unidos están abiertos para todo el mundo. Muchas de estas personas que son de nacionalidad haitiana, no cabe duda que muchos de ellos no vienen directamente de Haití. Muchos de ellos estaban en naciones como Brasil, Argentina, Chile, inclusive en Uruguay hay una población haitiana. Y muchos de esos nacionales haitianos que estaban en esas naciones sudamericanas, ellos viendo la forma o el tipo de estrategia que están utilizando los nacionales centroamericanos, como los nicaragüenses, los salvadoreños, de una forma u otra, ellos imitaron ese tipo de estrategia y empezaron la caminata hace 2 o 3 meses atrás como una forma de llegar a la frontera en la parte sur de los Estados Unidos, como una forma de ellos aplicar al asilo político, razones por las cuales muchos de esos migrantes de las naciones que te mencioné anteriormente están varados en la frontera sur de los Estados Unidos con México. Pero hay una realidad migratoria que la gente tiene que entender. De todos esos nacionales, ya sean salvadoreños, hondureños y nicaragüenses, ya sean haitianos, venezolanos, créemelo, casi el 90% de todo ello, el 95%, terminan siendo deportados a su país de origen, o muchos de ellos simplemente se quedan estancados en el territorio mexicano, donde muchos de ellos son sumamente vulnerables. Por las razones que todos conocemos, cuando se habla de los niveles de delincuencia que existen en México en contra de esa masa migrante que viene de Centroamérica y ahora de Haití, razones por las cuales yo soy de lo que pienso que si tú vives en cualquier país centroamericano o tú eres haitiano, las posibilidades de tú conseguir entrar al territorio norteamericano en una visa o utilizando el asilo político o utilizando cualquier tipo de conducción de refugiado, realmente es sumamente difícil. Señores, yo no le quito más tiempo, yo espero que este tipo de trabajo le haya servido de algo. Si ustedes creen que fue así, por favor suscríbanse a este canal, denle me gusta, pero sobre todo compartan este tipo de material.